En la clase de hoy vamos a aprender a hacer esta práctica cestita con varios compartimentos para que la pongas encima de tu mesa y puedas tener a mano todos tus útiles de costura. Se hace a partir de un par de círculos y ya verás que es muy fácil. Lo primero que vas a necesitar, aparte de las telas, es un trozo de entretela, tela que pega por una sola cara, de la que es más rígida. Ya sabes que hay diferentes grosores, pues de la que es un poquito más rígida. Para hacer los círculos yo he utilizado esta tapadera de una cacerola que mide unos 28 centímetros de diámetro aproximadamente. Tienes que cortar la entretela con esta figura dibujada, como has visto, y la recortas doble porque necesitas uno para cada tela. Ya verás que vamos a utilizar dos telas diferentes, o si quieres puedes utilizar la misma. Yo he elegido esta rosa y esta azul que van combinadas. Entonces dobla una de las telas a la mitad y sobre el revés de uno de los lados pega la entretela con el lado adhesivo hacia abajo. Ya sabes que este tipo de entretela se fija con el calor de la plancha, entonces vete a tu plancha y plánchalo. Haz lo mismo con la otra tela, que también está doble, y pégalo sobre el revés de la tela. Una vez que lo tengas pegadito con la plancha en ambas piezas dobles, lo que tienes que hacer es pasar un pespunte todo alrededor de esta figura, muy pegadito y dejando una abertura para después poder girarlo. Como te he dicho antes, tiene la tela doblada con los derechos enfrentados. Entonces vamos a ir a nuestra máquina y vamos a pasar un pespunte muy pegadito sin coger la entretela, como estás viendo. Simplemente la utilizaremos como guía y lo vamos a coser justo en el borde. Una vez que lo tengas cosido, vamos a cortar dejando un pequeño margen de costura de medio centímetro aproximadamente o un cuarto de pulgada, como quieras. Esto no es muy importante, simplemente que no te abulte demasiado. Vas a cortar tanto en las dos telas, y una vez que lo tengas cortadito con el margen de costura, lo que tienes que hacer es girarlo por la abertura que habíamos dejado y después vamos a plancharlo muy bien, aprovechando para doblar también la costura del trozo que habíamos dejado sin coser para que quede un círculo lo más perfecto posible. Por supuesto, esto lo tienes que hacer con las dos telas y acuérdate de planchar hacia adentro la costura que tenemos que cerrar. Una vez que tengas los dos círculos planchados, le vamos a pasar un pespunte muy pegadito al borde, aprovechando y cerrando la abertura con nuestra máquina. Esto lo puedes hacer de dos maneras. Puedes utilizar tu prensatelas y acercarte muchísimo al borde, como estás viendo en esta ocasión. No estoy utilizando el margen del prensatelas, sino que me estoy metiendo muy en el borde. Y si no, puedes utilizar el prensatelas especial de dobladillo, que es este que tiene aquí esta pestañita, que lo que te permite es poner el borde de nuestra tela justo pegando con esa pestañita, y entonces esto te permite que no te tuerzas y que puedes hacer un pespunte bien pegadito. En algunas máquinas esa pieza la tienen blanca y tienen una ruedita para poder aumentar o disminuir ese margen. Consulta las instrucciones de tu máquina porque este prensatelas te resultará muy útil para este tipo de trabajos. Una vez que ya lo tengas cosido, como ves aquí, vamos a encontrar y a señalar con un lápiz o con una tiza, que en el vídeo no se ve, pero vamos a encontrar lo primero el centro de una de las dos piezas del círculo. Lo doblamos dos veces sobre sí mismo, asegurándonos que quede lo más perfecto posible, y vamos a señalar el centro porque es ahí desde donde vamos a partir para hacer una serie de medidas, que es lo único que necesitamos para hacer nuestra cesta. Una vez que tengas bien encontrado el centro, márcalo bien para que no te pierdas, sobre todo si la tela es estampada, y ahora lo que vas a hacer es doblarlo a la mitad o dibujar una línea como quieras, y nos vamos a fijar en la marca de 60 grados de nuestra regla, esta línea que nos marca 60 grados. Esa línea la vamos a poner en el borde de nuestra pieza, como ves en el vídeo, coincidiendo el vértice de la regla con el centro. ¿Ves? Así. Entonces la línea coincide con el borde de la tela y el ángulo coincide con el centro de nuestro círculo, y vamos a marcar ahí una línea.
porque vamos a dividir nuestro círculo en 6. A continuación vamos a hacer lo mismo, pero ahora poniendo la marca de 60 grados en la línea que acabamos de dibujar, y otra vez la punta de la regla la vamos a poner con el centro de nuestro círculo. Yo creo que ahí lo ves bastante bien. Lo más importante es que la línea de 60 grados coincida con la línea que acabábamos de dibujar antes, ¿ves? Está aquí debajo. Esta línea es la que tienes que coincidir con el donde marca nuestra regla 60 grados, y el vértice es el centro de nuestro círculo. Ahí dibujamos nuestra segunda línea, como estás viendo, y ahora lo que puedes hacer es aprovechar y señalar en la parte de atrás justo donde va. Bueno, ahora ya estás viendo que tienes varias divisiones, entonces en la parte de atrás de nuestra pieza marca donde te coincide esa línea para no tenerlo que volver a dibujar. Lo marcas bien haciendo coincidir aquí una y aquí otra. De esta manera, como te he dicho antes, tenemos nuestra plantilla dividida en seis trozos iguales. Ahora lo único que tendrás que hacer será unir la línea que has hecho antes con el punto de enfrente justo, y hacer como unos quesitos en nuestra pieza circular. Esa es la marca que hemos hecho antes, y entonces simplemente prolongamos la línea hasta la otra parte del círculo, y lo mismo con la otra parte. Espero que te quede claro esta parte, pero bueno, lo único, si no, pues puedes repetir el procedimiento anterior. Lo único que tienes que tener claro es que necesitas 6 partes en total iguales, y eso se consigue con el ángulo de 60. Bueno, una vez que tienes todas tus 6 líneas hechas, lo que vamos a hacer es marcar una marquita a 5 centímetros del borde en cada una de ellas. Como ves, estoy midiendo ahí 5, le hago una señal y voy así marcando los 5 centímetros en todas. Yo he elegido 5 centímetros, pero tú puedes elegir la medida que más te guste. Puedes ir haciendo pruebas, porque si quieres la parte del centro un poquito más pequeña, la parte del centro de la cesta un poquito más pequeña, pues le tendrás que dar más centímetros a esta medida. Yo estuve haciendo pruebas y la que más me gustaba era esto. Esta distancia va a ser un poco la que marque el tamaño de la zona central de nuestro costurero, nuestra bandejita de mesa. Pero ya te digo que puedes cambiar estas medidas como quieras. A lo mejor necesitas una más pequeña y puedes modificarlo. Una vez que ya tengas eso marcado, lo que vamos a hacer es poner los dos círculos uno sobre otro, y vamos a ir a la máquina y vamos a coser esa línea hasta la marca de 5 centímetros, y lo vamos a hacer en las 6 porciones, justo esa rayita hasta la marca. Ahora sí que es muy importante que cuando vayas a la máquina remates al principio y al final, y lo único que tienes que hacer es coser esos 5 centímetros. Cuando llegues a la marca de 5 centímetros, acuérdate de rematar otra vez para que luego no se te deshaga y quede bien asegurado. Y nada más, esto lo tienes que repetir con las 6 rayitas que has dibujado antes. No tiene más dificultad. Puedes utilizar un prensatelas normal y una puntada estándar de tu máquina. Tampoco tiene mucha importancia, tampoco que sea muy larga para que esté bien segura, pero bueno, con 2 milímetros o la puntada que tu máquina tenga por defecto está fenomenal. Una vez que ya lo tengas hecho, lo que vamos a hacer ahora es medir desde esa línea 3 centímetros. También, como te he dicho antes, 3 centímetros hacia el lateral. Como te he dicho antes, también esta medida puedes ir probando, porque a lo mejor a ti te gusta pues más grande o más pequeña. Esta va a ser la profundidad de los bolsillos de fuera. Modificándola, por tanto, puedes hacer que sean más grandes o más pequeños. A mí esta medida me parece que estaba proporcionada, pero por supuesto esto tiene que ser a tu gusto y según las necesidades que tengas. Como te he dicho antes, marca 3 centímetros a partir de esa línea que acabamos de coser, y ahora simplemente haz este pellizquito que estás viendo y haz coincidir, haz coincidir la tela de arriba, digamos que la pones derecho con derecho, y tienes que coser hasta donde está la marca. Yo, para ver cómo quedaba, me he ayudado de unas pincitas por si acaso quieres modificar la medida. Lo que puedes hacer es coger todos los lados, ven, coges derecho con derecho la parte de arriba, haciendo ese pellizquito hasta la marca que
hemos decidido en este caso 3 centímetros. Te recomiendo que pruebes y pongas unas pinzas por si quieres modificar el tamaño de tus bolsillos. No tiene más misterio que esto, es que es una labor muy sencillita. Esto mismo harás con todos los lados, procurando que te quede la base del hexágono central bastante estiradita para que no haya problema. Lo puedes estirar un poquito porque siempre las telas se mueven, y puedes ir poniendo en los 6 lados para que veas cómo te va a quedar el resultado final. Aquí ya estoy cogiendo el último, lo sujetas con una pincita a la altura que hayas decidido y ya ves que queda bastante bien. Si has decidido que esta es tu medida, lo que tienes que hacer es coser esto. Lo puedes coser a mano con puntada escondida, pero yo he decidido hacerlo a máquina porque me resulta muy fácil. Como ves, he hecho coincidir los dos bordes y voy a coser hasta la marca que había hecho de 3 centímetros, y además voy a aprovechar el pespunte que tengo muy pegadito al borde para que no haya demasiadas costuras. Y también, como te he dicho antes, es muy importante que remates al principio y al final de esta costura para que quede bien sujeto, y luego con los movimientos y con el peso de las cosas pues que no se deshaga. Esto tendrás que hacerlo con los 6 lados también. Y cuando lo hayas terminado en los 6 lados, a mano o a máquina, como más te guste, ya tendrás terminada tu cestita. Ves que es una labor bien sencilla y me parece muy práctica. La puedes utilizar también para el pan, por ejemplo, para poner en la mesa, para poner bolis, en fin, yo le veo un montón de posibilidades. De momento yo la voy a dejar en mi cuarto de costura. La voy a tener cerquita de la máquina y voy a poner todos los materiales que necesito normalmente y que voy buscando de un lado a otro, y así lo tendré todo mucho más ordenadito. Espero que te haya gustado y, como siempre, muchas gracias por venir a clase.